rutina de pensamiento, pues ya irlo modificando, ¿no? Sobre todo este es útil, claro, para nuestra materia, pero también para todas las demás que son pues de un carácter más teórico y conceptual, ¿no? Como por ejemplo administración, metodología o economía, o sea, estas que no necesitan tanto un desarrollo, pues ejercitando, ¿no? Como puede ser matemáticas o, bueno, ustedes no analizan química para nada, pero matemáticas o química, por ejemplo, ¿no? De algunas partes de biología. Pero cualquier conocimiento nuevo, pues parte así, de esta metodología. Entonces, bueno, pues quise dejárselas porque dije, mira, sí es útil, ¿no? Y bueno, pues hemos estado distinguiendo algunas cosas respecto al amparo, como estas de que hay directo e indirecto, algunas cosas que todavía necesitamos respecto del proceso, algunas de las autoridades que resuelven, aunque creo que en nuestro caso ya hablamos de las salas también y descartamos a los tribunales unitarios. ¿Y qué otra cosa? Las partes, de esas también ya hablamos, de los principios, creo que nada más hemos hablado de los dos primeros, ¿no? A instancia de parte y agravio personal y directo. Creo que nada más nos hemos referido a esos dos, ¿no? Que son los dos primeros, aunque yo ahí agregué uno como para hacerlo más claro. Esto es un poco de historia respecto del amparo y déjenme ver, déjenme mostrarles en este material pues, que tenían por ahí, que me pareció útil compartirles. Si hay algo que, por ejemplo, 103 y 107, creo que alguien había mencionado el 103 y no recuerdo si también el 107 constitucionales, como reglamentados en la ley de amparo, ¿no? Profesora. Y esto es lo posterior a la materia de amparo. Ahorita les doy la palabra, nada más quería mostrarles, aquí hay un proceso y bueno, pues esto complementa un poco este proceso del amparo. Entonces, en función, estos materiales se los voy a dejar ahí en el team, si es que no están ya ahí se los dejo. Pero lo que quería mostrarles es pues esta idea general como para que ustedes vayan verificando en su segunda parte de la rutina de pensamiento en qué van, qué les falta, qué de ahí despierta su interés, qué les parecen todas estas partes si ya son suficientemente claras o no, y bueno, pues a partir de eso ir distinguiendo en lo que vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era como para calentar motores, como para ratificar de qué estamos hablando y como para situarnos en el aquí y ahora de nuestra materia de estudio, que por ahora es el amparo. Entonces, bueno, pues a partir de uno, me gustaría invitarlos a que alguien nos dé el recuento de lo que estuvimos platicando el pasado viernes. Alguien si se quedó con alguna pregunta, pues nos la comparta. Y alguien si ya tiene más materiales que compartirnos, pues lo haga y a partir de eso, pues vamos a charlar, ¿no? Creo que se quedaba por ahí alguna reflexión y alguna parte de nuestro temario en desarrollo, por ahí pendiente. Creo que a alguien le había encargado en particular, pero si no es así, bueno, la palabra está abierta. Antes de Isa, hay alguien que me decía profesora, pero ya no supe quién era. No, Sebastián. Ángel Sebastián, sí. Bueno, yo tengo una, más que participación, una duda. Por ejemplo, ahí en una de las diapositivas que nos mostró, decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sí. también se encarga, tiene la facultad pues de resolver amparos. Sí. Mi pregunta es, ¿en qué casos la Suprema Corte interviene? Porque bueno, quizá un ejemplo podría ser, así de manera general, no tanto en lo fiscal, ahora que salió precisamente la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, entonces pues la Suprema Corte va a ser quien resuelva, o es a quien es donde ponen los amparos, pero ¿en qué otros casos se podría
se podría dar así de forma general. No. Ok. ¿Te acuerdas que veíamos que además de los amparos también se pueden plantear controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios respecto de los derechos político-electorales? Sí. De la industria eléctrica, el que se resolvió sin resolver nada en realidad, lo que era es una acción de inconstitucionalidad, es decir, lo que sucedió con esa ley de la industria eléctrica es que el Ejecutivo mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados diciendo, a ver, yo quiero derogar la regulación que, valga la redundancia, regula la industria eléctrica y quiero que lo que subsista es lo que dice en esta ley, que sería una ley federal, pero lo que dice en esa ley contradice lo que dice la Constitución. Entonces, en esta acción de inconstitucionalidad, pues todos los que iban a verse afectados o algunos de los que iban a verse afectados, incluyendo los gobernadores de algunos estados, plantearon tanto amparos como controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad. Una de estas controversias constitucionales la interpuso concretamente la Cámara de Senadores en contra del Ejecutivo Federal. Otro proceso distinto que son las acciones de inconstitucionalidad, las interpusieron un montón de gobernadores. Por ejemplo, el de Oaxaca. De Colima. El de Colima. El anterior, porque ahorita ya es una mujer. Exactamente, que es la nueva, ¿no? Concretamente y otros tantos gobernadores más. La que se resolvió, la primera que se resolvió y que resolvió luego todas las demás en bloque, es la que planteó el que entonces era gobernador de Colima. Y cuando la nueva gobernadora llegó, ella trató de desistirse de esa acción de inconstitucionalidad, pero ya no la dejaron porque ya estaba en curso y no había una razón para desistirse de ella, ¿no? Entonces, estas acciones de inconstitucionalidad en lo que consisten es en eso. A ver, yo gobernador o yo presidente municipal, estoy viendo que el Ejecutivo Federal o uno de los poderes federales quiere establecer una ley o una jurisprudencia o una norma que contraviene la protección de las garantías individuales o de los derechos humanos, como sucede con esta ley, ¿no? Y no tiene facultad de hacerlo, porque para hacerlo tendría que modificar la Constitución, es decir, tendría que plantear una modificación constitucional y no la legislación de una ley federal, que es mucho más fácil, ¿no? Porque es más fácil aprobar una ley federal que es por mayoría de votos que una Reforma constitucional, porque es por mayoría calificada y lo más seguro es que iba a perder, como ya vimos que perdió, ¿no? Sí, porque bueno, yo tengo entendido que las reformas constitucionales, al menos aquí en México, están amparadas, están como protegidas precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que pasó por allá del 2014. Pues lo que he investigado respecto de eso, y que solo se puede interponer a juicios, pero ya de nivel internacional. Acciones de inconstitucionalidad o exactamente. Constitucionales, solo se pueden interponer esas. Entonces, en el caso de la reforma eléctrica, ya para no hacer el cuento más largo, lo que sucedió es eso, ¿no? Que el presidente dijo, a ver, aquí lo que yo quiero es regular la industria eléctrica. Para eso les voy a dar una ley federal. Pero para eso lo que debía haber hecho en realidad es presentar una modificación constitucional. No pasó. No fue la modificación constitucional, sino que presentó una ley federal. Entonces muchos gobernadores de muchos estados dijeron, no, eso es inconstitucional. O sea, tú no puedes regular con una ley federal algo que debiera estar regulado en la Constitución. Y plantearon esas controversias. Tanto las acciones de inconstitucionalidad como las controversias constitucionales, o sea, las peleas entre el Ejecutivo o solo el Ejecutivo o solo el Legislativo federal o estatal, y las peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, pero solo federales o solo locales,
esas nada más las resuelve la Suprema Corte. O sea, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales nada más las resuelve la Suprema Corte. Por eso es que en este caso resolvió la Suprema Corte. Pero los amparos que plantean los particulares que sí resuelve la Suprema Corte son esos en los que ejerce una cosa que se llama facultad de atracción. Por ejemplo, ¿Facultad de atracción? Facultad de atracción. Por ejemplo, en este caso, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales las plantearon tanto el Legislativo Federal como los gobernadores de los estados. Pero también hay muchas empresas, concretamente muchas empresas, sobre todo españolas y americanas, que plantearon sus amparos, ¿no? Sus amparos indirectos, que le hubiera correspondido ordinariamente a un juez de distrito resolver. Pero como era algo sumamente importante, trascendente para la economía y la estabilidad nacional, entonces la Suprema Corte le dice a los jueces de distrito, a ver, jueces de distrito, todos los amparos indirectos que tengan en relación con la industria eléctrica y su nueva ley federal, mándenmelos. Y para resolver voy a ser yo. Entonces, esta facultad de atracción la ejerce la Suprema Corte para estos asuntos que considera de trascendencia nacional. Por ejemplo, estos asuntos que tienen que ver con juzgar especialmente con esto que se llama control de convencionalidad, que se llama juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de infancia. Estos amparos en su momento fueron primero, para que se resuelvan luego todos los demás, primero atraídos por la Suprema Corte. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de este amparo que promovieron unos niños de Yucatán que trataban de proteger un cenote que surtía agua a su comunidad, ¿no? Bueno, ese fue el primer amparo que oficialmente atrajo la Suprema Corte para analizar la perspectiva de infancia, ¿no? Porque hasta donde se habían analizado con anterioridad era una perspectiva de infancia y adolescencia, ¿no? Entonces era más en el sentido, como en este caso que les platicaba, o no me acuerdo si les platicaba a ustedes, un adolescente que plantea un amparo porque en su secundaria pretenden obligarlo a que se corte el cabello, ¿no? Entonces, esos que resuelven por primera vez con algo más, algo adicional, algo que tiene que ver con la aplicación de los tratados internacionales, como esto de la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, la perspectiva de discapacidad, estas perspectivas que no están en realidad propiamente dichas en la ley, pero que se tienen que aplicar en términos de los tratados internacionales para el respeto de los derechos humanos, esos regularmente los atrae la Suprema Corte y dice, a ver, los primeros los voy a resolver yo para crear un precedente y ahora como están trabajando para crear una jurisprudencia, porque ya no tenemos un sistema jurisprudencial de reiteración, sino un sistema jurisprudencial en el que se toman las decisiones por mayoría de votos, se sientan los precedentes por mayoría de votos de los magistrados. Entonces, por eso es importantísimo que ellos en los primeros asuntos ejerzan su facultad de atracción. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un montón de problemas en relación con nosotros en esta materia, con los esquemas reportables, ¿no? Porque desde luego las sanciones que corresponden a los contadores, a los asesores fiscales que no reportan sus esquemas fiscales, que son un medio honesto de ganarnos la vida, las sanciones no corresponden para nada a las prestaciones que ganamos por utilizar esos esquemas reportables, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues a lo mejor tú vendes un esquema reportable y con eso obtienes una ganancia de 100,000 pesos al año, o 200,000 pesos, 500,000 pesos en el mejor de los casos, ¿no? Si tú no reportas ese esquema, la sanción por no reportar ese esquema puede ir hasta más de 5 millones de pesos, traduciéndolo sumas a pesos, ¿no? Entonces, desde luego que esa sanción es desproporcionada, lo que incumple con el principio de los impuestos de que sean proporcionales y equitativos. Entonces, ahora hay un montón de amparos en ese sentido. Sí, sí es cierto que yo no reporté mis esquemas, pero esa sanción es inequitativa. Entonces, solicito el amparo.
esos amparos ahora mismo los está trayendo la Suprema Corte, es decir, no los están resolviendo ni los juzgados de distrito. Bueno, los juzgados de distrito ya pasó el tiempo, resolvieron negando los amparos, ¿no? Pero los amparos directos que ahora se están resolviendo los está trayendo la Suprema Corte en su facultad de atracción para que los primeros que resuelva sienten el precedente para resolver todos los demás. ¿Qué va a resolver? Yo me incliné, porque es difícil saber, antes era muy fácil saber el criterio de los magistrados, porque decías, este magistrado es de la iniciativa privada, este magistrado es del PRI, este magistrado es del PAN, y era muy fácil saber su inclinación, ¿no? Ahora con este arreglo político no sabemos hacia qué lado se va a inclinar cada uno de los magistrados en la sala de la materia penal y administrativa, y no sabes cómo lo van a resolver, ¿no? Seguramente Bueno, estén más bueno, enterados. yo particularmente conozco, bueno, a un juez ahora con todo esto de la industria eléctrica, que se hizo famoso, se llama Juan Luis Gómez Fierro, algo así. Ujú, Bueno, por ejemplo, ve que ahorita hay como que muchas dificultades con lo del Tren Maya, ujú, particularmente por el tramo 5, por la zona donde va a ujú, atravesar. Y entonces ujú. ahí también supongo que las comunidades se pueden amparar de forma colectiva. No sé. De hecho, hay un montón de amparos colectivos planteados, algunos de los cuales sí han sido admitidos, otros de los cuales no han sido admitidos. Por ejemplo, los amparos que ha acompañado este movimiento Sélvame del Tren, todos los que promovieron las comunidades originarias sí fueron admitidos porque no había razón, pero todos los que promovieron, todos los demás activistas, incluyendo activistas que tienen años trabajando ahí en la región, han sido rechazados, ¿no? Malamente, seguramente estarán planteando sus recursos para que sea revisado que sí se admitan, pero hasta ahora han sido rechazados, ¿no? Entonces tenemos amparos que solo han promovido las comunidades originarias. Vamos a ver qué pasa con todos los demás que no somos originarios de la región, pero que somos beneficiarios de la región, a ver si hay algún amparo que se haya planteado y que admitan para su resolución, ¿no? Hasta donde yo sé, hasta ahora solo se han admitido los de las comunidades originarias, pero sí hay un montón planteados, ¿no? Te hablo de un montón, 50 amparos planteados. Y entonces esos amparos de las comunidades en determinado momento también pueden llegar a la Suprema Corte. Como esos, como el de Como usted mencionaba que es pues, el Tren Maya, entendiéndolo como un megaproyecto de infraestructura, es un asunto de relevancia. Entonces, seguramente dado por lo que usted me serán. explicaba, entonces si continúa esta renuencia en cuanto a los amparos, porque también la respuesta del Ejecutivo Federal es contra, como responder a esos amparos para que las obras pues continúen, pero por lo que usted me comenta, entonces puedo suponer que en determinado momento también podrían llegar a la Suprema Corte. Claro, en el ejercicio de esta facultad de atracción, pero no es tanto por la relevancia del Tren Maya, sino por la relevancia que tiene para el Poder Judicial. O sea, haz de cuenta que ellos se van a enfrentar, ellos con sus cientos de juzgados se van a enfrentar a cientos de miles de amparos presentados, ¿no? Entonces ellos tienen que, de alguna manera, agilizar sus resoluciones. Esta agilización de las resoluciones permite hacerlo el que tengan precedentes, o sea, el que tengan ya claro el sentido en el que deben resolver. Por ejemplo, a ver, este trazo de una obra pública respeta o no las garantías individuales y los derechos humanos y la legalidad de los procesos de la obra pública. Si sí los respeta, ya no tienen que analizar eso porque ya está dicho en una jurisprudencia, ya solo tienen que resolver el caso en particular, ¿no? Entonces, sí es la relevancia nacional, pero sobre todo es la relevancia que para el Poder Judicial tiene ese amparo. Por ejemplo, los primeros amparos que se presentaron respecto de los niños que se vacunaron, tendrían que haber ejercido esa facultad de atracción y decirle a los
juzgados y a los juzgados de distrito sobre todo, ¿no? Resuelvan en el sentido de que sí, efectivamente, el derecho a la salud es un derecho universal de los niños también. Entonces, también denle su vacuna a todos los niños. Y habría sido mucho más rápido que esperar prácticamente un año a obtener cada uno su amparo por su lado, como ocurrió en la realidad, ¿no? Pero ¿por qué los dejaron esperando? Que de nada hubiera servido que atrajeran esos amparos, resolvieran y luego resolvieran las sentencias rápido si no había vacunas disponibles para tantos niños, ¿no? Sí, bueno, ya creo que ya me quedó más claro, profesora. Gracias. Sí, a ti, Sebastián, gracias. Isabel y después Gerardo. Sí, yo quería hablarle sobre los plazos que Sí. nos había dado el juicio de amparo. El general dice que se puede presentar 15 días, o no, dice un plazo de 15 días a partir del día siguiente a que surge efecto la notificación de la resolución o del acto que se esté reclamando. Ok. Pero bueno, eso es importante que se diga que también es en días hábiles, o Ujú. sea, creo que en días hábiles. Pero también hay otros plazos que siento que podrían resultarnos importantes, que es cuando se reclame una norma general autoaplicativa. eh, Autoaplicativa. Ajá. bueno, el tiempo será de 30 días. Ujú. Otra que no creo, pero puede ser que la veamos, cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria del proceso penal, con Ujú. pena será de 8 días. Y bueno, No, pero de 8 días, ¿a partir de cuándo? es que, bueno, en la ley solo viene eso, dice, cuando se reclame la sentencia definitiva con condenatoria en proceso penal que imponga pena de prisión, puede interponerse en un plazo de hasta 8, dice 8 años, sí, cierto, tiene razón, dice 8 años. Y la que, pues es como excepcional, dice acto que implique peligro de privación de la vida o ataques de la libertad personal y eso, esa podrá presentarse en el momento en el que se requiera, o sea, no hay un plazo específico. Pero de aquí tengo una duda. Ujú. Bueno, dice, a ver si me puede explicar este artículo porque no lo entendí, la verdad. Dice, la presentación de las demandas o promociones en términos en forma impresa podrán hacerse el día en el que éste concluya, cuando fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondientes que habrá de funcionar hasta las 24 horas del día de su vencimiento. ¿Esto a qué se refiere? Ok. Tenemos un plazo genérico de 15 días, ¿te acuerdas? El de las leyes autoaplicativas, ¿te queda claro? Sí, de 30 días. Pero ¿te queda claro esto de las leyes autoaplicativas? No mucho. Ok, eso lo vamos a dejar un poquito pendiente y ahorita primero te explico esta pregunta. Imagínate que tú te enteras, tú te das por notificada hoy de una resolución en un juicio de nulidad que confirma el acto reclamado que tú reclamaste. ¿Cuándo vence el plazo para que tú presentes el amparo directo? Sería como a partir de mañana y de ahí 15 días. Ándale. Entonces, mañana que es 3, sería el primer día. Luego el segundo. Pues, bueno, o sea, no serían 15 días hábiles, o sea, Ajá. Entonces hay que contar los 15 días, ¿no? Vamos al martes el primero, el miércoles el segundo, el jueves no sabemos, lo damos por inhábil mejor. Entonces vamos a contar 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se atraviesa el 10 y no sabemos, entonces mejor contémoslo como hábil, ¿no? Más vale. Vencería el 23 de mayo. sí,
Este 23 de mayo, tú tienes para presentar tu amparo directo. ¿Dónde lo tienes que presentar? Pues frente a las salas del tribunal. Frente a las salas del Tribunal Fiscal, pero ¿qué horario tienen las salas del Tribunal Fiscal? Ay, no sé. Pues yo creo que en presencial, ¿eh? Pues no sé. Es que aquí, bueno, no sé si dicen que las 24 horas, No, pero no creo. las salas del Tribunal Fiscal. Ay, no sé. Bueno, ¿en qué? Ok, bueno, supongamos entonces que no se trata de un juicio de nulidad, sino de un amparo indirecto por una revisión en una visita domiciliaria y son unas mercancías que son animales vivos que se quedaron ahí en un recinto fiscalizado, pero que no te permiten el acceso al cuidado de esos animales vivos. Tienes que ir a un amparo indirecto, ¿no? Supongamos que igual fue desde hoy 2 de mayo y entonces vence el 23 de mayo, ¿no? O sea, tú te fuiste el 2 de mayo a presentar la demanda con nada más el incidente de suspensión para obtener la suspensión y del 2 al 23 te han dejado entrar a cuidar los animales, pero hoy se vence el plazo, perdón, el 23 se vence el plazo para presentar todo lo demás que hace falta respecto de la demanda. ¿Hasta qué hora podrías presentarlo ordinariamente? Hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, en el juzgado de distrito que le correspondió ese amparo, podrías presentarlo hasta las 6 de la tarde. ¿Hasta qué hora puedes presentarlo en realidad, en términos de lo que dice ahí? Pues es que dice fuera del horario de los labores de los tribunales, Ajá. dice hasta las 24 horas de su vencimiento. Entonces, ¿hasta qué hora podrías presentar tú todo lo que te hace falta como requisitos de tu demanda para que pues continúe el trámite de tu amparo? Hasta las 12 de la noche de ese día. Hasta las 12 de la noche de ese día. Si lo presentas a las 12 con 1 minuto, Pues ya no, porque ya se pasó el plazo. ya se pasó el plazo. Si tú tienes una prueba que ofrecer en relación con alguien que está detenido en un penal de mínima seguridad, en un centro de detención, porque conducía en estado de ebriedad, por ejemplo. Si tú tienes una prueba de alcoholemia, por ejemplo, distinta de la que le practicaron ahí, que entregar para que le concedan el amparo, ¿hasta qué hora tienes para entregar esa prueba? Ahí sí no estoy segura si a las 6 o a las 12. También hasta las 12, porque para eso tenemos, o sea, todos los plazos que concede el proceso del amparo se vencen, sí, ordinariamente hasta el horario en el que actualmente están cerrados las oficialías de partes de los juzgados, que en el caso de la justicia federal, del Poder Judicial Federal, es nada más hasta las 3 de la tarde y luego tienes que ir a esa ventanilla especial. Pero esa ventanilla especial está abierta, pues dice 24 horas, pero en realidad no está abierta 24 horas porque al día siguiente, pues ya es, digamos que el plazo del siguiente día. Entonces, para el plazo del siguiente día, pues está desde las 9 de la mañana para presentarlo, no a la 1, ni a las 2, ni a las 3 de la mañana, ¿no? Sino que puede esperar hasta las 9 de la mañana, a menos de que se trate de un detenido en el que se solicita la suspensión, pero en ese caso no es para los plazos conferidos, sino por la urgencia de la situación, ¿no? O
sea, porque hay alguien que está ilegalmente detenido, pero no en cumplimiento de los plazos. ¿Sí, sí me cachas la diferencia? Sí, ya entendí. Ok, vale. Y luego vamos con Gerardo. Sí, profesor. Bueno, yo iba a mencionar lo que habíamos tocado, bueno, lo que habíamos mencionado el viernes, que habíamos hablado de las garantías individuales y los derechos humanos. Muy bien. Y bueno, le voy a mencionar algo de mi investigación, Sí. de la ley de amparo. Igualmente, bueno, todo esto yo lo saqué de la ley, que hablamos de los tipos, que es directo e indirecto, los plazos que vienen fundamentados en el artículo 17 al 18. Eh, Igualmente en el 17 habla de los 15 días para la imposición de la demanda y en el 18 habla dicho término se contará desde el día siguiente que surte efecto. Ujú, Este, bueno, también encontré lo que es la solicitud de la suspensión, ujú. que se presenta ante un juez de distrito, fundamentada en el artículo 125 al 158 de la ley de amparo, conforme a los artículos, y lo de la suspensión provisional, suspensión definitiva y ante un tribunal colegiado, creo, me parece. Bueno, no, la suspensión en términos generales, sea provisional o definitiva, se presenta frente a quien va a resolver el amparo, si es directo frente al tribunal y si es indirecto frente a un juzgado, pero ahorita hablamos de ella, de la provisional y definitiva. Ok, profesora. También las partes del juicio, que encontré que es el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y un ministerio público. Y nos falta una, ¿quién resuelve? Ajá, exactamente. Bueno, no sé si vengan parte de eso, que, bueno, encontré que los competentes para conocer, para conocer el juicio de amparo, encontré que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito u órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales. Mm, Bueno, eso es lo que yo encontré en la ley. Los tribunales colegiados de apelación dice ahí que resuelven amparos. Competentes para conocer el juicio de amparo. Competentes para conocer, a lo mejor es una facultad reservada, pero ok, luego hablamos de ellos, pero por ahora quedémonos con los juzgados de distrito, tribunales colegiados, salas de la Suprema Corte y la Suprema Corte en pleno, ¿no? O sea, 4 posibilidades para resolver de los amparos que nosotros estamos analizando. Y estos amparos que nosotros estamos analizando tienen en realidad, ¿cuántas partes dijimos? ¿Cuántas personas que intervienen en ellos? Yo le había mencionado 4. El quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, el Ministerio Público, y usted me mencionó un quinto, que es el que lo resuelve, ¿no? Ándale, que es la autoridad resolutora. Muy bien. Gracias, Gera. ¿Algo más? No, es todo, profesor. Ok. ¿Pero qué encontraste respecto de las garantías individuales y los derechos humanos? Ese sí no lo investigué. Sí, porque investigué otras cosas. Bueno, yo Uh-huh. le iba a preguntar también, bueno, todas estas cosas, ¿es parte del proceso? ¿Son parte del proceso? ¿Te refieres a todas estas personas? Ajá, exactamente. Son parte del proceso, o sea, son quienes se requieren para fijar la litis. Todavía no llegamos ahí, todavía no hemos conversado en ese sentido de quiénes son las personas que integran este proceso, porque nos hemos inclinado a hablar pues, de otras cosas relacionadas con el amparo, como esta facultad de atracción, la suspensión que nos acabaste de mencionar, los plazos. Y la vez pasada nos centrábamos en la diferencia entre los derechos humanos y las garantías individuales, ¿no? Pero claro que tenemos que distinguir que estos son los sujetos que intervienen pues en ese amparo, ¿no? Bien, bueno, gracias Gera por traernos
pues al orden un poquito y retomar esta idea de las garantías individuales y los derechos humanos. Entonces, pues me gustaría retomar respecto de esta distinción primero, si ustedes recuerdan cuando leían la Constitución, a lo mejor en la secundaria o a lo mejor en la media superior, dependiendo de dónde fueron a la escuela, o seguramente en los fundamentos de derecho en el primer nivel, si ustedes se acuerdan de esta lectura constitucional, pues lo que leían son garantías individuales, ¿no? Entonces decía que si todos somos iguales, que si el hombre y la mujer, que si todos se pueden dedicar a la profesión que quieran, que si se pueden reunir, que si nosotros hemos analizado muy profundamente estas garantías que tienen que ver con la legalidad, estas del debido proceso, el ejercicio de las facultades de la autoridad, la progresividad en la coercibilidad y todas estas cosas que tienen que ver con esta garantía de legalidad, ¿no? Entonces, seguramente en su momento de esta lectura constitucional llegaron pues a la conclusión o al resultado de distinguir estas 4 categorías de garantías individuales, que es de las que casi todos los autores hablan, ¿no? Libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad. Estas 4 formas de derechos humanos que sí están expresamente puestas ahí en la Constitución y que incluyen no solo los primeros 29 artículos constitucionales, sino también algunos otros, como les decía, estos que tienen que ver con las facultades ciudadanas o estos que tienen que ver con las reglas generales para las relaciones laborales, ¿no? Y entonces, pues nosotros tenemos súper claro que entonces el amparo sirve claro para la protección de estas garantías individuales, pero que no solo, las garantías individuales no son solo derechos humanos, sino que también ahí hay dichos derechos sociales y derechos de grupos vulnerables. Entonces, el amparo como proceso de protección de las garantías individuales en nuestro país sirve, claro, para la protección de los derechos humanos, pero también para la protección de los derechos sociales y también para la protección de los derechos de grupos vulnerables, aunque no necesariamente sean derechos humanos, ¿no? Y entonces, estas 3 cosas nos dejan ver que nuestro amparo en México pues va mucho más allá de lo que pudieran ser procesos de protección de derechos humanos en otros países, porque aquí incluimos tanto categorías de derechos humanos como categorías de derechos sociales, como categorías de derechos especiales, ¿no? Como de grupos vulnerables. Y adicionalmente a estas garantías individuales de libertad, seguridad jurídica, igualdad y de propiedad, adicionalmente a estas garantías individuales, ya sabemos, creo que ya lo habíamos mencionado, este texto que está ahí escrito en el primero constitucional, que reconoce que tanto las garantías individuales que expresamente están ahí dichas en la Constitución, como también los derechos humanos que no están dichos ahí en la Constitución, sino en los tratados internacionales de los que México forma parte en materia de derechos humanos, esos derechos humanos, primera, segunda, tercera o cuarta generación, no importa, todos esos derechos humanos también se deben de considerar protegidos por la Constitución, como si fueran garantías individuales, aunque no estén expresamente establecidos ahí en la Constitución. Por ejemplo, hablábamos del derecho de acceso a Internet, o no era en este grupo, es que me perdí un poco ahí, ¿no? Sí, lo mencionó aquí, profesor. Sí lo mencionábamos, ok. Entonces, podemos ver a partir de esta lectura del primero constitucional, que yo les recomiendo que si tienen tiempo la hagan, si no, búsquense un tiempecito para leer el primero constitucional. No solo, el amparo no solo sirve para proteger las garantías individuales, sino también los derechos humanos, ¿no? Entonces, así podemos ver que no todas las garantías individuales son derechos humanos y no todos los derechos humanos son garantías individuales, pero en la mayoría de los primeros 28 artículos constitucionales sí hay una garantía individual que coincide con algún derecho humano. ¿Están todos los derechos humanos? No. Las que están ahí dichas son todas las garantías individuales, tampoco, porque ya veíamos que también hay en el 36 o en el 123 constitucional, ¿no? También ahí hay garantías individuales, pero
Entonces, lo que nos queda concluir es que el amparo se puede promover en contra de actos de autoridad que transgredan cualquier garantía individual, es decir, cualquier derecho de las personas consagrado en la Constitución, en cualquier parte de la Constitución, en la parte orgánica o en la parte dogmática, pero que transgreda estos derechos constitucionales o que transgreda los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, de las garantías individuales también pueden ser derechos sociales o derechos de grupos vulnerables, y derechos humanos, no importa en qué disposición estén, siempre y cuando forme parte de un tratado internacional o de una adhesión a una declaración internacional o supranacional, como la Declaración de los Derechos Humanos, de los que México forme parte, ¿no? Bueno, y luego, respecto de este proceso que vamos a analizar del amparo como medio de defensa jurisdiccional que protege en contra de actos de autoridad y que transgredan los derechos humanos o las garantías individuales, como parte de este proceso, lo primero que tenemos que hacer es distinguir a las personas que participan en este proceso. Esas personas que participan en este proceso son 5 categorías de personas. Y quisiera hacer el ejercicio con ustedes de distinguir a estas 5 categorías de personas. Pero antes de comenzar a hacer esto, alguien podría retomar, alguien que no sea Jera, podría retomar estas 5 categorías de personas que intervienen en el amparo, es decir, estos 5 que hay que fijarnos si ya están presentes para fijar la litis adentro de un amparo. ¿Podrían decirme cuáles son estos 5? Daniela, Brenda, Sebastián, Juan Carlos, Uriel, Ángel Vibriesca, Verónica, Daniel Delgado, ¿alguno de ustedes? ¿Quieres que los mencione, profesora, los que le había dicho? No, espérame tantito, Gera, sí. Ok, estoy. Miguel. Adelante, Miguel. Sí, yo identifiqué 4, no 5, no sé si estén A bien. ver. Bueno, el primero es el agraviado o los agraviados. El Pero ya no segundo, se llama así. ¿Cómo se llama ahora ese agraviado en el amparo? eso sí no sé. Ok, Es el vamos a ver. quejoso, ¿no, profesora? Ándale. Entonces el quejoso, los quejosos, ¿no? Ajá. Ok, bueno, el segundo tengo la autoridad o autoridades responsables. El tercero Ajá. es el terceros perjudicados. Y por Ajá. último sería el Ministerio Público Federal. El Ministerio Público. ¿Quién nos falta ahí para que se fije una litis donde hay 2 con intereses encontrados, 2 o más, como es en este caso con intereses encontrados, y uno que resuelve? ¿Quién nos falta ahí? A ver, retoma, Miguel. El quejoso, la autoridad responsable, el tercer interesado, Y el Ministerio Público Federal. el Ministerio Público. ¿Y quién nos falta ahí? ¿Le ayudas, Daniela? Tenemos 4 hasta ahora, que son los que nos mencionaba Jera. Karen Reyes. ¿Sería la autoridad resolutora? Ándale, la autoridad resolutora, que quién puede ser en el amparo directo. Así genéricamente. ¿El tribunal? El tribunal colegiado, ¿no? Y en el indirecto. ¿No? ¿Nadie? Sebastián, ¿te acuerdas? No, ok. Retómalos, Miguel, ahora sí. Tenemos 5. Sí, es el quejoso o los quejosos, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros perjudicados, el Ministerio Público Federal y la autoridad resolutora. Y la autoridad resolutora, que puede ser
un tribunal colegiado o un juzgado de distrito ordinariamente, ¿no? Si se da el ejercicio de la facultad de atracción, alguna sala del Pleno de la Suprema Corte o la Suprema Corte en pleno, ¿no? Esos pueden resolver amparos. Ok, vamos a ver entonces. Me decías agraviado y te decía, el agraviado ya no se llama así, ahora ¿cómo se llama? Quejoso. Quejoso. Y entonces, si estuviéramos en el juicio de nulidad y el juicio de nulidad le es adverso a quien planteó el juicio de nulidad, ¿cómo se llamaba en el juicio de nulidad ahora el quejoso? El agraviado. Ándale, el agraviado, ¿no? ¿Sí te acuerdas, Miguel? ¿O sí ves como por qué va esta onda de agraviado quejoso o no? No, no identifico bien. Ok, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un cliente al que le negaron su devolución. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio así más o menos? Sí. Imagínate que le negaron su devolución y luego tú le aconsejaste, ¿sabes qué? Sí vamos al recurso de revocación porque sí yo veo que sí haya chance de que explicándole por qué es que sí procede la devolución, te den tu devolución. Fueron al recurso de revocación y tu cliente perdió, ¿no? En el recurso de revocación, ¿cómo se llamaba tu cliente, o sea, el nombre de quien interpone el recurso? El que promueve el recurso de revocación, ¿cómo se llama? No su nombre de pila, sino su nombre en el proceso, pues en la litis. ¿Te acuerdas, Miguel? ¿O quién le puede ayudar a Miguel? A lo mejor Brenda, o Mauricio, o Uriel. ¿Era agraviado? Ándale, era un agraviado, pero ¿cómo se llama este agraviado? Porque le cometieron agravios en su contra, ¿no? Pero ¿cómo se llama cuando va al recurso de revocación? Es un, si recurre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es de que pone en acción el recurso. El que realiza la acción o el efecto de recurrir es un. Complicado, profesor. Terminación ante, ente, de la Recurrente. Recurrente. singular que pone en acción, ándale, recurrente, ¿no? Entonces, en el recurso de revocación era un recurrente. Y luego digamos que en el recurso de revocación confirmaron la legalidad del acto reclamado, es decir, confirmaron la legalidad de la negativa de devolución. Entonces, siguiendo el camino del amparo directo, después del recurso de revocación, ¿a qué fue este recurrente? ¿A dónde acudió este recurrente? Perdió el recurso de revocación. Le dijeron, confirmada la negativa de devolución, está bien dictada. Y él dice, no, yo no coincido, estoy convencido de que hay un criterio mal aplicado porque sí procedía la devolución. Por ejemplo, yo tengo un asunto de una persona que es empleado y al mismo tiempo tiene ingresos base a rentas. Y entonces todo lo que son gastos por el mantenimiento de su inmueble, el que está rentando, se están negando el SAT a reconocerlos como deducibles, ¿no? Porque dicen, no, no te puedo deducir esto porque tú eres empleado. Pues sí es empleado, pero también tributa en base a rentas, entonces sí se lo deben deducir, ¿no? Y así le negaron su devolución. Y luego, después de que le niegan el recurso de revocación su devolución por segunda vez, ¿a dónde va? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue del recurso de revocación? Juicio de nulidad.
Ándale, fue el juicio de nulidad. Y en el juicio de nulidad dejó de ser un recurrente para pasar a ser un... ¿Cómo se llama? En el juicio de nulidad. ¿Cuál es el escrito que inicia el juicio de nulidad? Porque en el recurso de revocación, como no es un juicio, decíamos, bueno, pues es un escrito inicial del recurso de revocación, por eso le llamamos recurrente. Pero en el juicio de nulidad, que si es un juicio, el escrito inicial se llama de una determinada forma. Y esta determinada forma da nombre a ese que plantea el juicio de nulidad. Como Es el demandante, ¿no? Ándale, el recurrente se transformó, o sea, tu cliente, Miguel, de recurrente pasó a ser un Demandante. demandante. Y supongamos que en el juicio de nulidad analizaron otra vez sus pruebas y tú le explicaste, ¿no? Tú que eres su representante legal o su perito contable, explicaste. Sí, sí es cierto que es empleado, pero también es arrendador, entonces sí puede deducir estos gastos de mantenimiento de un inmueble que está arrendando. Entonces sí procede esa devolución. Y en el juicio de nulidad confirmaron la legalidad del acto reclamado, que es la resolución del recurso de revocación, ¿no? Malamente, porque dijeron, no, pues la resolución del recurso sí está fundada y motivada, entonces pues sí estuvo bien que confirmaran la legalidad de la resolución del recurso de revocación. Pues sí, sí está fundada y motivada, pero no analiza la legalidad ni la aplicación de la norma de fondo que le está causando daño a tu cliente, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer, Miguel? ¿Qué le aconsejas a tu cliente? Pues ahí ya entra el juicio de amparo, ¿no? Ok, ándale. Y entonces de recurrente y luego demandante ahora se transforma en un quejoso. ándale, en un quejoso. Muy bien. Luego, aquí en este caso es difícil verlo porque el tercero perjudicado es alguien que tiene un interés contrario al del quejoso. Por ejemplo, si se tratara de un juicio en el que no en materia fiscal, sino en materia penal, por ejemplo, si se tratara de un juicio de amparo en el que hay una víctima, podríamos decir que la víctima es un tercero con interés jurídico. Por ejemplo, si se tratara de un detenido acusado por el delito de violación, ¿quién sería el tercero interesado en que ese detenido, por ejemplo, no obtenga su libertad provisional? ¿No? Ayúdanos, Miguel, ya para irnos. Sí, me perdí otra vez. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. El tercero interesado es ese que tiene un interés adverso al quejoso. En este caso es difícil tener un tercero perjudicado, pero si estuviéramos en un amparo en materia penal, es fácil ver al tercero interesado porque es el que tiene un interés adverso al quejoso. Entonces, estaríamos hablando de la víctima, ¿no? Si se tratara de un amparo para la obtención de la libertad provisional de alguien que está acusado por la presunta comisión de una violación, ¿quién sería el tercero interesado? ¿La familia o los conocidos del afectado? La familia o los conocidos del afectado, hablando de una violación. O sea, porque la víctima es a la persona que violaron, ¿no? Y ya el tercer interesado sería, pues yo creo, su mamá o su papá, ¿no? Para que al culpable lo metan a la cárcel, ¿no? ¿No crees que la víctima pueda ser un tercero interesado? Entonces ahí actúa como quejoso y tercero interesado. La víctima se transforma de víctima en el proceso penal a tercero interesado en el amparo. Pero este caso que tú nos mencionas, bueno, pues los papás o los conocidos de la víctima, ¿en qué delito crees que pudiera ser eso? ¿En qué delito la Menores. víctima? ¿Cuál, Alan? En caso de menores de edad.
No, porque también puede comparecer como tercero interesado a través de su representante, pero imagínate en el caso del homicidio, ¿se puede que el muerto acuda, comparezca al amparo a deducir sus derechos? No. Cierto, no, no puede. Ya no se puede, ¿no? Entonces, en delitos como el homicidio o la desaparición forzosa de personas, o el secuestro, en esos casos sí se puede que como tercero interesado comparezca, pues alguien como en gestión de negocios, ¿no? Alguien que conozca a la víctima, ¿sí? Bueno, vale, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el tercero interesado. Acuérdate, Miguel, a ver si mañana nos retomas un poco hasta dónde nos quedamos Sí. y mañana terminamos con las otras partes. Ok, profesora, hasta mañana, gracias. A mañana. Gracias. A mañana, Isa. Mañana vamos a seguir viendo entonces lo del amparo, ¿verdad, profesora? ¿Mande, Daniela? Mañana vamos a seguir viendo lo del amparo. Las partes en el amparo Ok, y un poco del proceso hasta donde lleguemos. ok, gracias. ¿Todo bien, Mauricio? Otra vez no tienes micrófono. Vale, cuídate.